qué pena, señor Galad, que usted esté confundiendo a tanta gente que está buscando la verdad. Qué pena que usted utilice ese medio que Dios ha puesto a su disposición para dividir al pueblo colombiano y más allá todavía. Qué pena, qué triste. Yo realmente tengo un dolor en mi corazón bastante profundo. Es la primera vez en la historia de la iglesia que tenemos un papa latinoamericano. Y yo creo que es el papa que la comunidad latinoamericana ha criticado más. Particularmente los medios de comunicación. Particularmente Teleamiga, que ha desacreditado o tratado de desacreditar a su santidad, el Papa Francisco, en la forma en que ha podido. A veces con medias verdades y a veces con mentiras completas. De que han habido cosas que el Papa ha dicho que realmente ha asombrado a la gente sin lugar a dudas. Pero el Papa lo que está tratando de hacer es de hacernos comprender la realidad del Evangelio. Jesús, cuando predicó, Jesús, cuando enseñó, había mucha gente que no le gustaba lo que él enseñaba. Mucha gente que no quería escuchar lo que él decía. Por eso Jesús decía en más de una ocasión, hay muchos que tienen oídos, pero no oyen, tergiversan las enseñanzas. Hay muchos que tienen ojos, pero no pueden ver, porque no quieren ver eso. Prefieren estar en su comodidad y no tener que ser, pues, retados a un tipo de mentalidad de acuerdo a la voluntad de Dios. Desafortunadamente, el Papa Francisco es un hombre de pueblo. Y cuando él habla en una forma de pueblo, una forma sencilla. Y muchas veces ha sido malinterpretado, inconscientemente tal vez, muchas veces a través de los medios de comunicación, conscientemente. Para buscar el sensacionalismo, para buscar la prensa amarilla, el alboroto, el chisme, para que la gente compre sus periódicos o vean sus canales de televisión o escuchen la radio en que se presentan este tipo de noticias. Yo soy periodista por profesión y yo sé que muchas veces la noticia buena no se vende. La noticia que se vende es la noticia escandalosa, la noticia que impacta a la gente en formas alborotadas, en formas, yo creo que sí, basadas en calumnias y tal vez en exceso de una presentación de la verdad que al fin y al cabo tiene mucho de mentira. La iglesia de Jesucristo es la iglesia que dirige el Papa. Dios no se equivoca. Tú y yo nos podemos equivocar muchísimas veces y tomar decisiones equivocadas. Pero ¿sabes una cosa? Aún en los pontificados de los peores papas que la iglesia ha tenido, que son muy pocos, pero existen, jamás ha habido un hereje. Porque cuando el Papa habla, particularmente en cuestiones de fe y de moral, el Papa no puede ir en contra de la doctrina sana de la iglesia. El Señor Jesús es quien escoge a través de la presencia y el poder del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que nos guía. Juan capítulo 16, versículo 12. Es Jesús quien escoge a un hombre limitado, a un hombre pecador, a un hombre sencillo. Juan capítulo 21, versículo 15 al 17. Y le dice a Simón Barjona, a quien le llama Pedro, apacienta mis ovejas. Lo llama, no al resto. Llamó solamente a Simón Barjona, a Pedro, apacienta mis ovejas. Y eso es lo que el Papa hace. Y si Jesús permitiera que los papas hablaran cualquier atrocidad, cualquier tontería, cualquier cosa que no tiene que ver con la doctrina de la iglesia, Jesús estuviera poniendo una zancadilla al mismo. ¿Cómo conocer la verdad? Primero que todo, yo creo que es importante que vayamos a los medios de comunicación de la iglesia, tanto del Vaticano como medios de comunicación como así prensa, por ejemplo. Que podamos informarnos de lo que realmente el Papa está diciendo y por qué lo está diciendo. Yo creo que es importante también que dejemos de hacer tanto caso a las noticias sensacionalistas que buscan la manera de distorsionar la verdadera información para que tengan ellos más audiencia. Qué pena, qué lástima. ¿Dónde está la iglesia verdadera de Jesús?
donde está el Papa, a quien Jesús, a través de su Espíritu Santo, escoge para que sea su vicario, es decir, su asistente, pastor visible de la Iglesia de Jesús, el pastor, el buen pastor, el pastor por excelencia de la Iglesia, tanto de la pasada como de la presente, como la que ha de venir.